Para finalizar nuestro tema de acoso laboral, en este video veremos las obligaciones que tiene el empleador frente a la regulación del acoso laboral. Recordemos que la ley busca identificar, prevenir, corregir y sancionar con el fin de proteger a los trabajadores de conductas que afecten sus derechos. Dado esto, el empresario está obligado a proteger al trabajador desde una triple perspectiva, como lo son la protección preventiva, la protección proactiva y la protección reactiva. ¿Qué es la protección preventiva? En el Reglamento Interno de Trabajo, el empleador está obligado a incluir los mecanismos para prevenir el acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial y conciliatorio para abordar y superar las conductas de acoso laboral que se presenten en su compañía. Esto debe ir acompañado de un código de buenas prácticas y un protocolo de actuación frente al acoso laboral que se esté presentando. Todo lo anterior tras haber realizado un adecuado diagnóstico de la realidad de los riesgos psicosociales de la empresa, en donde les mostrará por qué camino deben tomar. ¿Qué es la protección proactiva? Debe velar por colocar en práctica los protocolos establecidos en la empresa, con una adecuada divulgación y socialización a todos los empleados, en donde todos comprendan cómo está estructurado el sistema ante una denuncia de acoso laboral, publicando en lugares visibles de su empresa la conformación de los comités de convivencia o comité de convivencia y quiénes son sus miembros con sus respectivos cargos. Asimismo, garantizar la confidencialidad en los procesos donde absolutamente nadie, diferente a los comités, puede interferir en ellos. ¿Qué es la protección reactiva? Como su propia palabra lo indica, se debe reaccionar de forma inmediata a fin de disminuir o extinguir las posibilidades del acoso laboral mediante puesta en práctica de los protocolos establecidos. Estas actuaciones pueden consistir en la separación efectiva entre acosador y víctima de una forma preventiva. Aunque si no estamos ante una supuesta situación de acoso denunciado, sino ante un acoso ya probado, la empresa podrá sancionar al trabajador por la comisión de infracciones de carácter muy grave, pudiendo comportar la suspensión de empleo y sueldo o incluso podrá aplicar el despido disciplinario. Podrá optar por otras medidas, como el traslado o cambio de horario de jornada tanto de la víctima como del agresor. Todo esto teniendo en cuenta que si los cambios son en la víctima, deberán ser acordados previamente, pues en caso contrario nos podríamos encontrar ante una doble agresión, la proveniente del acosador en sí mismo y la del traslado que comportaría unas modificaciones sustanciales para la víctima. Si la empresa no separa a la víctima del agresor o no intenta evitar el acoso, la víctima individualmente podrá reclamar por el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué el empleador puede tener sanciones por acoso laboral? El acoso laboral puede provenir del empleador directamente o de cualquier superior en jerarquía o incluso de compañeros de trabajo. Pero en todo caso la responsabilidad siempre va a recaer sobre el empleador, quien tiene el carácter de prevenir y corregir las conductas de acoso. Por tanto, es el empleador quien será sancionado, ya sea por acción o por omisión, sin perjuicio de las sanciones personales que debe asumir quien directamente comete la conducta sancionable. Las sanciones por acoso laboral están señaladas en el artículo 10 de la Ley 1010 del año 2006 y son como terminación del contrato de trabajo sin justa causa cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador quien ha sido víctima del acoso. Esto regido por el Código Sustantivo de Trabajo y en tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del mismo código, con sanción de multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere, con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales hasta el 50% del costo total del tratamiento por enfermedad profesional, alteraciones en salud y demás secuelas originadas por el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador efectuado antes que la autoridad competente lo dictamine como una enfermedad de origen laboral, como consecuencia del acoso. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo.
como justa causa, determinación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Se observa que el empleador es sancionado tanto por acosar como por permitir el acoso, y los empleados que incurran en acoso laboral también pueden ser sancionados. Y por último, el acoso laboral en el contrato de prestación de servicios de acuerdo a la Ley 1010 del año 2006 no aplica, solamente aplica para los trabajadores vinculados con un contrato laboral.